todo esto también es parte del viaje. También es parte. Dios le bendiga, Felipito. Martinita, Dios te bendiga, hija. Libertad. Y comenzamos ahora este estudio. Saludamos a todos quienes nos van a estar viendo a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Que esta palabra sirva también para ustedes. Si alguien está necesitando ayuda, la ayuda no siempre tiene que ver con un buen trabajo, un buen dinero. A veces una palabra puede levantar. Un te quiero. Un te quiero de alguien cuando estás en tu peor momento. Un te amo. Un tranquila, te estoy viendo. Veo que estás mal, que estás triste, pero todo va a estar bien. Cosas como esas que no se hacen con dinero, se hacen de aquí. Pueden cambiar la perspectiva de alguien que está pasando un momento difícil y que no sabe cómo salir de él. Sé que usted me entiende porque de seguro que ya ha pasado por cosas así. El Señor que todos seamos fuente de bendición para otros. Amén. Amén, iglesia. Amén. Amén. La palabra de hoy, la enseñanza, lleva por título Libertad o Muerte. Libertad o muerte. Dos palabras que ya se diferencian muy, pero muy grande en distancia, casi como un abismo entre la una y la otra. Libertad, la que la mayoría del mundo quiere, y nosotros mismos a veces queremos esa libertad. O la muerte, que hasta la palabra ya nos suena como malo. La muerte no es mala. La muerte es solo el instrumento que Dios usa para llevarte a Él y decirte es tiempo de ajustar cuentas. Amén. El instrumento. Ahora, el sentido común ante estas dos palabras siempre escogerá, ¿qué cosa? El sentido común que escoge entre la libertad o muerte. La verdad. La libertad. Amén. ¿Para qué vamos a andar con rodeo? Si tenemos que escoger entre estas dos cosas, ¿quieres libertad o quieres muerte? No, por supuesto que quiero la libertad. Bueno, eso es lo que dice el sentido común. Lo primero que se te viene a la mente: estás en prisión y dicen, ¿quieres seguir preso o quieres libertad? Obvio que quiero libertad. Estás preso de alguna situación en tu vida de la cual no puedes salir. Estás encarcelado en ella. Y si alguien te dijera, ¿te gustaría ser libre de eso? Sí, por supuesto. ¿O prefieres la muerte? No, libertad. Es fácil escoger la libertad y darle la espalda a la muerte cuando no entendemos muy bien de qué se trata. Y quiero que vaya conmigo al libro de Corintios, por favor, y que esté clamando para que esta palabra sea palabra de Dios. Palabra de Dios. Que nada de mi humanidad contamine lo que Dios ha santificado. Amén. Dijimos que la palabra viene de Dios. Toda palabra que viene de Él no puede ser manipulada, no debe ser manipulada. Por eso tiene que estar clamando usted también, para que este siervo que está ante usted no manipule nada. No es la intención de mi corazón hacerlo, pero sí es responsabilidad suya estar siempre clamando. Amén. Bueno, el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2 y el verso 16, no voy a llevarlo por muchos versos, pero sí versos precisos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Esta versión de la Biblia, es importante que lo diga. Hay versiones distintas. Versión Valera, 1965, hay una que es 1969, que tienen algunos aspectos distintos. La NBI, la NTV, son diferentes Biblias, diferentes traducciones. Y hay algunas Biblias, lamentablemente, que no han sido bien traducidas. No han sido bien traducidas. Hay gente que ha levantado editoriales, la NBI, y está la nueva traducción viviente, ¿cierto? Hay una de ellas que la presidenta de la editorial, es una persona que es pro aborto, es pro sexualidad y todo lo que usted quiera. Sin embargo, ahí está, presidenta de una editorial de la Biblia. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las traducciones. Amén. Claro que sí, ¿cierto?
de donde viene el agua, es donde usted puede encontrar realmente si está contaminado o no. Usted toma agua en el río más abajo y puede que esté pensando que esa agua viene limpia, que está bien, pero cuando alguien dice yo no quiero tomar a menos que sepa de dónde viene y se acerca y se da cuenta que esa agua está muy contaminada. Pero hay quienes toman del agua de beber de cualquier lugar. Les explico esto, no para que boten su Biblia ni las quemen, no. Es para que ustedes, mientras están leyendo su Biblia, le digan, Espíritu Santo, revélame. No me reveles lo que aquí, esta palabra escrita por una mujer, por un hombre, una editorial, quiso decirme. No, revélame lo que tú quisiste decir. Amén. Y eso cambia todo. Eso abre tus ojos, abre tu corazón y todo. Amén. Este es un pequeño paréntesis, perdón por ello, pero es necesario. Dice el verso 16. Porque ¿quién ha conocido la mente de Yahweh para que lo instruya? ¿Hay alguien que haya conocido la mente? ¿Hay alguien de ustedes, incluido yo, que conozcamos la mente de Dios y decir, yo creo que Dios es esto lo que va a hacer? Yo creo que Dios es esto lo que va a determinar. Yo creo que Dios no va a hacer esto otro. Yo creo que Dios piensa esto. Yo pienso que Dios cree esto. De lo que yo estoy viviendo, yo pienso que Dios está de acuerdo conmigo. De lo que Él está viviendo, yo pienso que Dios no está de acuerdo con Él y Dios lo va a castigar. Podemos tener muchos pensamientos y juicios y prejuicios, pensando que conocemos la mente de Dios, de Yahweh. Pero dice, nosotros tenemos, si sigo leyendo el verso 16, dice, nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. ¿Se entiende? Es un pequeño verso, pero que hace una diferencia tremenda entre los lectores de la palabra que leen con la mente y los que leen a través del Espíritu. La primera pregunta fue libertad o muerte, y todos coincidimos en que si estamos muy en la carne, muy en la mente, en la sabiduría del hombre, lo que vamos a elegir inmediatamente es libertad. Pero cuando estamos en el Espíritu, ya no es tan sencillo elegir libertad, porque ahí es cuando vas al Señor y dices, Señor, ¿qué es lo que debo elegir? ¿Qué es lo bueno? Es decir, de todo lo que yo estoy pasando en mi casa, Señor, tengo cierto sentido, Padre, que me orienta a pensar esto de aquella persona. Pero, Señor, no quiero guiarme por mi propia conciencia humana que a veces se equivoca. Quiero, Señor, que tú me digas qué es lo que tú harías. Porque cuando usted se pregunta qué es lo que Cristo haría en mi lugar, su vida se derrumba. Y puede que termine llorando, abrazadita ahí como si estuviese con el Señor, diciendo gracias. O que usted termine muy molesta o molesto con el Señor porque usted se acaba de dar cuenta de que Él haría algo distinto a lo que usted y yo haríamos. ¿Qué harías cuando tu enemigo te va a ofender, cuando va ahí encima de ti, viene con todo? Lo más lógico en nuestra humanidad tal vez es defendernos, hacer algo. Si me dices 2, yo te digo 3. Si me dices 3, yo te digo 4. Porque soy cristiano, pero no soy torpe, no soy tonto. Sí, nuestra inteligencia, nuestra astucia nos podría transmitir ese consejo. Pero la cosa es, ¿qué diría Cristo en esa misma situación? ¿Aplicaría el mismo criterio? Sabemos que no, ¿cierto? Sabemos que no. Él pondría la otra mejilla. Por eso es que el consejo de Cristo no cae bien a todo el mundo. Y desde que Cristo vino a la tierra y predicó, siempre tuvo problemas porque había muchos que decían, no, este nos está enseñando a ser torpes. No, la palabra, Moisés en su palabra nos enseñó ojo por ojo, diente por diente, y Él nos está diciendo que tenemos que incluso, si nos obligan los romanos a cargar tantos metros sus cosas para humillarnos, Este está diciendo que debo hacerlo el doble. Este Cristo no me gusta, pero hay quienes han entendido que si la mente de Cristo es perfecta, es santa, es pura, entonces eso es lo correcto que debo hacer. Amén. Es un pequeño verso, pero habla de
nuestra manera, pero nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. La manera de pensar de Cristo. Tener la mente de Cristo. Esto debe verse en todo tiempo. La mente de Cristo tiene que estar. Hace poco conversábamos con Juan, no sé si Juan te acuerdas, conversábamos de una persona, un personaje. ¿Ah? ¿Cierto? Amén. No creas que fue una conversación vana. No. Disculpe. Adelante, sí, diga. Cuando íbamos a cantar la segunda canción, iba a hacer eso. Bueno, quería hablar eso. Porque, bueno, escuchando ayer el tema, me vino a la mente lo que habíamos conversado. Y la verdad que grande el amor del Señor. Pues, y dentro de eso también pensar en lo que en la palabra ahora, que es difícil ponerse en la mente del Señor. Es difícil ponerse en la mente del Señor porque esa persona, de verdad que nosotros estando adelante tenemos que dar ejemplo, pero ahí nos vemos que estamos muy lejos todavía de lo que el Señor piensa, porque hablábamos, bueno, con el pastor, que esta persona X que conocemos en común, no la quiere nadie, ni nosotros. La verdad, sí, es una persona súper, por así decirlo, en palabras nuestras, es detestable. Entonces pensamos en eso, que grande el Señor, pensamos porque el Señor le ama. Amén. Amén. El Señor le ama y nosotros deberíamos amarle. ¿Por qué? Bueno, porque es la mente de Cristo, ¿ya? La mente de Cristo en nosotros. Y bueno, vamos a seguir con esto. Es decir, es fácil ser bondadoso. Miren lo que Dios me entrega. Es fácil ser bondadoso cuando tienes de sobra. Es fácil decir, toma, aquí está, yo te bendigo. Cuando tienes de sobra. Pero difícil cuando el darlo todo significa quedarte con nada. Si estuviera en tus manos salvar a un justo o a un pecador, y debes decidir rápido. Aquí hay una persona inocente y acá hay un pecador. Y tú tienes que tomar una decisión rápido, porque en cosa de 5 minutos quizás alguien va a pasar la bala a tu pistola y va a disparar. Tienes que elegir a uno. Tu vecino. Es el que te da problemas. O aquí tienes a tu hija, a tu hijo. Decide rápido, tienes solamente 5 minutos. La vida en Cristo muchas veces nos va a situar en esta condición. Tener que decidir rápido por lo que realmente está en la mente de Cristo, no lo que está en nuestro corazón. Nuestro corazón no siempre guarda buenas cosas. No. Podemos llorar y cantar al Señor y aún así en nuestro corazón puede haber mucha maldad, mucha soberbia, mucha ira, enojo. Por lo tanto, ¿podríamos decidir bien teniendo todo eso adentro? Imposible. Necesitamos tener la mente de Cristo. Cuando la mente de Cristo nos gobierna, entonces el corazón dice, aquí no puedo hacer nada, no puedo intervenir. Porque es la mente de Cristo. El conducto no alcanza a pasar al corazón para contaminarse, sino que la mente de Cristo es la que hace que sueltes palabras. Y allí es cuando tú te encuentras muchas veces diciendo, jamás pensé que daría este paso. Gracias, Señor. Me acerqué a aquella persona que yo jamás pensé que podría perdonarla. Y le dije, te perdono. Y pensé que era tan difícil. Y pensar que tantos años que me tardé. Y era solo pensar con la mente de Cristo. Que funcionó. Porque mientras no soltamos, mientras no desatamos, estamos subyugados a una prisión. Por más que parezca que eres libre, estás situado en una prisión con cadenas demasiado gruesas como para que en tu fuerza las puedas cortar. Pero la mente de Cristo parece muchas veces distinguir en nosotros cierta resistencia, ¿o no? Bueno, pero volviendo al ejemplo, ¿a quién elegiríamos en 5 minutos? Tienes que elegir rápido. ¿A quién? ¿A un delincuente? ¿A un drogadicto? ¿A un alcohólico? ¿O a tu hijo, a tu hija? ¿O a ese hermano que siempre va a la iglesia? Que hasta encuentras que es tan fiel y que te gustaría un día ser como él. ¿A quién tienes que elegir? ¿A quién elegirías? Confiar en Dios significa estoy
en la cárcel. Y el carcelero, sin darse cuenta, pierde sus llaves. Y debes decidir si escapas o no. Todos nosotros aquí hemos estado en prisión. Todos. Todos hemos sido prisioneros de alguna cosa malévola que no nos ha dejado ser felices, o que ha hecho la vida imposible a otras personas. Todos hemos estado en esa prisión y más de alguna vez hemos pensado, me gustaría no ser así, pero ¿qué quieres que haga? Es parte de mí. Es decir, en tu prisión hay ciertas cosas oscuras que hacen lo que tú eres, que te hacen ser lo que tú eres. Y hemos pensado muchas veces deshacernos de aquello. Algunos lo han logrado a través de Cristo. Otros han dicho, Señor, esto es lo que yo quiero cambiar, pero esto otro no lo quiero cambiar. Y sigues en prisión, con cadenas demasiado gruesas. Pero llega el momento en donde el carcelero descuida, pierde sus llaves y ahora puedes tomar las llaves y salir y escapar. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué harías tú en el lugar de Jesús? ¿Qué haría yo? Tomaría las llaves diciendo, es una señal del cielo. Es una señal del cielo. Las llaves, aquí están. Debo escapar. Supongamos que tomo las llaves y digo, aprovecharé esta señal. Y cuando voy a escapar, recuerdo que ese carcelero ha hecho juramento. Que si algún prisionero se escapa en su turno, él pagará con su vida. Y ahora estoy en la disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Sigo huyendo o me quedo aquí para que el carcelero no sea asesinado porque ya he escapado? Solo puedes escapar si Cristo te dice que escapes. Porque en tu cárcel, en tu proceso tienes que estar hasta que Él lo diga. Te guste o no te guste, tienes que permanecer. Si tu cárcel, si tu prisión es una relación que muchas veces se transforma en discordia y Dios te dice, quédate ahí. No escapes. Te estoy tratando, te estoy procesando a ti. Pero porque a mí y a Él no, también a Él lo hago. No quieras que yo pierda las llaves para tomarlas y huir, porque ¿sabes qué? No necesitas las llaves. Puedes usar tus propios pensamientos y decir, escaparé de esta situación. Ya no quiero más nada con esto. Buscaré mi libertad. O puedes decir, Señor, no me agrada lo que estoy viviendo. Pero mientras tú no me digas que abandone, yo no abandonaré. Así tenga que morir, tomaré decisiones que un día se vuelvan en contra de mí, que me vuelvan insensible. Si este hombre, si este prisionero toma las llaves y sale, habrá un muerto. Y puede que alguien diga, se lo merecía por tener a personas prisioneras. Pueden haber muchas personas a tu alrededor que consideres que son tus enemigos y tú tal vez digas, se merece lo que está pasando, mientras tú escapas del proceso. Y Dios dice, no, esto no es así. Solo yo puedo decir quién se merece algo y quién no se lo merece, porque delante de los ojos de Dios todos somos pecadores, todos somos faltos. Necesitamos encontrarnos con el amor y con la mente de Cristo. Solo así podrás mirar incluso a tu enemigo y mirarlo con amor. Sí, es difícil. Pero tienes que preguntarte,
Cristo miraría a Pedro con amor cuando él lo negó, lo traicionó? ¿Será que Cristo lo miró lleno de odio? ¿Cómo habrá mirado Jesucristo a Judas cuando Judas se acercó y le dijo maestro y le dio un beso en su mejilla para señalarle a los que lo buscaban de que ese era el personaje? En medio de la oscuridad cualquiera podría ser Jesús. Él dijo, al que yo bese en su mejilla, a ese aprended, es decir, a ese tómenlo prisionero. Jesús, no lleno de odio, lleno de amor. Amén. Le dijo, con un beso entregas a tu maestro. Eso es lo que nos pide Jesús. Yo llegué hasta el extremo, amar a quien me estaba entregando, amar al que dijo, mi vida vale por ti, y después no la dio. Amar a todos mis discípulos que dijeron, nosotros no haremos eso que tú dices, estaremos siempre contigo. Esa es la medida de amor. Si no puedes llegar a esa medida, entonces estás en prisión de rencor, estás en prisión de odio y tus cadenas son fuertes y solo Cristo puede cortarlas. Tal vez esa es la razón por la cual Dios te sigue llamando y atrayendo a Él y no te suelta, porque Dios pudiera dejarte en libertad, tal y como la palabra dice, libertad o muerte, darte en libertad y no llamarte más y decir, sabes que ya le he hablado muchas veces a aquella mujer, a aquel hombre, no quiere cambiar. Pero si Dios sigue insistiendo, es porque la mente de Cristo todavía está buscando en dónde centrarse, en dónde posarse. La mente de Cristo, amar. No solo les digo que amen a quienes les aman, yo les digo algo más grande: amen a los que los odian, amen a los que los maldicen. Si nosotros llegamos a amar al que más te odia, al que más te maldice, sinceramente, tú estás viviendo. Pero hay alguien más poderoso que ya está viviendo adentro de ti, Jesucristo, Señor. Porque de otra manera no podríamos llegar a ese amor, a esa capacidad. Pero si Él la ofrece y está disponible, es porque es nuestra decisión tomarla, ser como Cristo. Hemos dicho, Cristo es hermoso, Cristo fue a la cruz. Y cada Semana Santa se nos recuerda por medio de la televisión cómo fue su trayecto, la vía que lo llevó al madero. Pero eso tiene un sentido. Eso que Cristo hizo y soportó, lo hizo para que todos nosotros tomáramos el mismo ejemplo. Por eso dijo, y siempre lo recordamos, el que quiera seguirme, niéguese. Primero, niéguese a sí mismo. Sí. ¿Por qué niegues a sí mismo? Porque tu mente y tu carne no van a querer seguirme. Así que tendrás que negarte a estos deseos. Luego, toma tu cruz y sígueme. Yo he tomado la cruz de Cristo. Yo sé que hay muchos de ustedes también. Algunos la tomaron y la tienen y de vez en cuando la dejan ahí. Y se mueven y trabajan y van a cualquier lado sin ella. Pero cuando viene el tiempo en donde se acuerdan del Señor, vuelven a tomarla. Y Dios quisiera que en todo lo que tú vives anduvieras con la cruz. ¿Por qué? Porque en cualquier momento partes de ti van a ser crucificadas. En cualquier momento vas a tener una situación difícil con alguien que te va a hacer la vida difícil, complicada. Y Dios dice, no te preocupes, ya andas con la cruz. ¿Por qué andas con la cruz? Para ser crucificado. Ya, entonces, deja que esto pase. Deja que suceda. El problema es cuando estas cosas te encuentran y tú no andas con la cruz. Ahí está el hombre, ahí está la mujer que se defiende y que no acepta que nadie pase por encima de ella o de él. Estás llevando la cruz de Cristo.
Confiar en Dios significa eso. Significa que aunque yo tenga las llaves para salir de lo que estoy viviendo, no las tomaré. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios no me ha dicho que debo salir. Dios no quitó el árbol con el fruto prohibido. Ahí estaba. Ahí estaba. Pero Dios dijo, no lo toques. Todo lo que esté a tu alrededor no significa que Dios lo pone allí para que lo toques. Hay muchas cosas que tú sabes que no debes tocar, que no debes tomar, que no debes ver. Cuando tú vas a un teléfono, tú sabes que hay cosas que van a aparecer ahí. Y si tienes debilidad en alguna área, no tomes eso. No lo tomes. Porque no te hará bien. Debes saber y conocer bien cuáles son tus áreas débiles. Porque si estás escondiéndote, diciendo yo soy fuerte, no tengo áreas débiles, el enemigo más te va a dar, y más te va a dar, y más te va a dar. Porque sabe que esa puerta de orgullo tiene un acceso que conduce al lugar eterno de muerte y destrucción. Iglesia del Señor, créeme que todos tenemos llaves para salir de la situación en que estamos. Cualquiera de ustedes las tiene. Muchas veces le pregunté al Señor, Señor, esto estoy viviendo. Tal vez debo salir de esto, debo escapar. Y le pregunté al Señor, y el Señor me decía, resiste. Resiste al diablo y este huirá. No me decía que yo tenía que salir del proceso, sino resistir. ¿Entiende la diferencia entre resistir o salir del proceso, escapar? Porque no te gusta la situación, porque no te gusta esa persona, porque no te llevas bien con esa persona. Se trata de resistir, porque quien provoca todo eso es un enemigo en común. Satanás, el diablo, y dice resistan al diablo y este huirá. Y tu problema pasará y dirás, uy Señor, gracias, estuve a punto de hacer algo que hubiese dejado, pero la tendrada, yo hubiese hablado, si yo hubiese hablado, queda todo aquí, pero todos los monos hubiesen quedado ahí realmente alterados, como se dice. Pero gracias, Señor, porque tú impediste eso. Lo impediste porque me amas. Confiar en Dios es, yo saldré del proceso que estoy viviendo cuando Dios me diga, ya es tiempo de salir. Cuando Dios me diga, ya superaste tu odio con tu hermano, ya superaste tu odio con tu hermana, con tu esposa, con tus hijos, ya lo superaste, ahora ya puedes salir de ese proceso. ¿Y por qué? Porque ya no quedan heridas. Ahora aprendiste a amar a aquel que no se parece nada a ti. Pero si hasta nuestras manos son tan distintas unas de otras, si hasta mis dedos son tan distintos de otros, sin embargo, los necesito. Hay muchas diferencias entre ustedes y Cristo quiere que permanezcan. Hay muchas diferencias en sus propias familias entre ustedes y Cristo dice quiero que permanezcan, porque cuando somos un cuerpo, entonces podemos tomar la bendición que Dios tiene para la iglesia. Amén. Quiero que me acompañen a leer el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3. Vamos a leer el verso 5. Recuerde que todo lo que le he mencionado, usted no lo puede hacer por sí mismo. Si alguno le dice, es que yo puedo hacer todo eso. No, usted no puede hacerlo por sí mismo. Porque una cosa es decir, yo soporto a esta persona que está conmigo, y otra cosa es soportarla y amarla, que no es igual. Yo puedo convivir con alguien que no me cae bien, sin embargo, aún así disimular y sonreír y hacer que nada pasa.
Pero lo que Dios me está pidiendo es más alto, es más sublime. Me está pidiendo convive y ama. Ama. Cuando logras eso, ¿sabes qué? Te resulta tan fácil después todo. Todo lo ves bien, todo lo ves positivo. Eso es lo que pasa con alguien que descubre el verdadero amor. Ya no está diciendo, ay, todo mal, todo problema. ¿Qué mundo es que vivimos? No. El que logra eso siempre está diciendo, oye, ¿te fijaste cómo Dios está orando? ¿Te fijaste en el hermano que se compró ropita bonita? Mira que se ve lindo. El que no ha logrado eso, mira, se compró ropa y cree que se ve bien. Porque así opera la mente sin Cristo. El que está en Cristo, todo. Mira, el que está en Cristo considera un triunfo para sí mismo el triunfo de otro. Es decir, Juan, ¿te fue bien hoy día? ¿La Vega? Bien. ¡Wow, qué rico! Bien. Como si a mí me hubiese ido bien. ¿Y por qué llegamos a eso? Porque Él es parte de mí. Es parte de mi cuerpo. Y la palabra dice que cuando una parte de nosotros sufre, todo el cuerpo debe dolerse. Nadie debería reír, disfrutar cuando a alguien le está pasando algo malo. Nadie, aunque esa persona de verdad tú digas, pero es que se lo merece, pastor. No te toca a ti decidir si se lo merece o no. Deberíamos estar diciendo, Señor, ten misericordia. Señor, ¿y si lo transforma? Es un pecador, pero ¿y si lo transforma? ¿Acaso no hiciste eso conmigo? Esa es la mente de Cristo. Porque dice la palabra que Jesús intercede ¿ante quién? Ante el Padre. Es decir, intercede, se pone así, Padre, no lo castigues todavía, démosle más tiempo. Padre, esperemos un poquito más. Mira, si le falta poco, si Margarita, mira, está, pero allí, si le falta un poquito más, pero esperemos, ayudemos a Felipe. Eso es interceder. Yo sé que van a tomar la decisión correcta, Padre, pero esperemos un poquito. Este es el amor verdadero. Y tienes que descubrirlo. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice, confía en Yahweh, o sus Biblias pueden decir en el Señor o Dios, confía en Yahweh con todo tu corazón. ¿Te das cuenta? Porque si en el corazón hay cosas malas o cosas buenas, Dios me está diciendo, aunque tengas malo o bueno, quiero que confíes en mí, pero con todo tu corazón. No me escondas nada. ¿Te has encontrado con alguna persona en tu relación personal que te dice, quiero que me digas todo lo que piensas de mí? Y tú dices, no, mejor que no. Esto no es bueno. Créeme que si te dijera todo lo que pienso de ti, no estaríamos bien. Bueno, Dios te dice, confía en mí con todo tu corazón. ¿Qué significa confía en mí con todo tu corazón? Significa confía aún cuando tú no veas que yo estoy actuando. Confía aún cuando veas que la respuesta tarda demasiado. Confía aún cuando veas que en vez de quitarse los problemas te están aumentando. Confía con todo tu corazón. ¿Por qué con todo tu corazón? Porque el corazón también alberga sentimientos y cosas emocionales. El corazón también tiende a mandarle instrucciones y señales a nuestro cerebro diciendo, no, yo creo que esta persona no tiene arreglo. Yo creo que este no es de Dios. Esta no es de Dios. Yo creo que esto no va a funcionar, que todo está mal. Tiene la capacidad de enviar también eso. Entonces Dios dice, si vas a confiar en mí, confía con todo tu corazón. Porque solo así podrás soportar el tiempo de tu proceso, lo que estás viviendo, soportarlo sin escapar, aunque alguien deje las llaves olvidadas y tenga la tentación de salir de la celda. No salgas. Luego añade, y no pongas, ¿en quién debe estar tu confianza? Dice, en mí, dice Dios. ¿Y cómo? Con todo tu corazón. Y luego añade, y no pongas tu confianza en tu propia sabiduría, es decir, en tus propios pensamientos. Cuando usted dice, yo creo que lo que debemos hacer es esto, ante una situación complicada, y se apura en tomar una decisión que hace más daño que ayuda.
que destruye, que separa, que divide en vez de unir. Por eso dice, no en tu propia sabiduría, porque mi sabiduría, hermanos, aún siendo pastor, mi sabiduría humana está llena de malas decisiones. Solo en Cristo he podido enrilar mi vida. Sin Cristo soy la basura que antes fui. Entonces Él nos dice, no es con tu propia sabiduría, porque tu propia sabiduría se va a comunicar con cosas que a ti te hicieron, con el daño. Alguien te dañó, alguien dijo algo feo de ti. Tu propia sabiduría te va a comunicar con eso y te va a decir, no cedas frente a esto, porque ya te han dañado mucho. Ya te han dicho muchas cosas feas. Mira cómo se han burlado de ti. Mira cómo te han calumniado. No. Aquí la sabiduría dice que tú deberías entonces cerrar la puerta, dar la espalda y olvidarte de esa persona. Pero dice Dios que no es con nuestra sabiduría, sino con la sabiduría de Él. No pongas tu confianza en tu propia sabiduría. Significa, no confíes en que tus decisiones son las mejores. Porque por muy padre que seas, por muy mamá que seas, por muy hijo que seas, que te creas súper inteligente porque tú estás en otra época, en otra era, y eres mucho más avanzada o avanzado que tus padres en aquellos tiempos cuando también tenían 15 años, no pongas la confianza en tu sabiduría. Seas joven, seas niño, adulto. No. Porque si todos estamos en un envase de pecado y con un corazón que a veces tiene la tendencia a amar más las tinieblas que la luz, entonces nuestras decisiones no siempre serán las mejores. Allí es cuando estamos cavando nuestra propia tumba. Más apóyate, confía en la sabiduría de Dios, porque es Él el que te va a decir qué es lo que debes hacer. Ahora, ¿es difícil esto? Puede que en algunos casos para algunos sea más difícil. Pero la pregunta es tan simple. Señor, mi enemigo ha venido contra mí con espada. Mi enemigo habla, murmura de mí. Sé que sonríe, pero por dentro me odia. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Debo pagarle con la misma moneda o debo orar y amarle? ¿Sabes? Tan simple como preguntar eso y vas a tener la respuesta inmediata. ¿Qué creen que Dios te diría? Estás ante tu peor enemigo. ¿Qué crees que Dios te diría? ¿Ah? Ama. Ama. El amar es liberación del veneno que hay en tu alma. ¿Lo sabes? Amar te libera del veneno. Es decir, cuando logro amar, ahora esa persona que no podía ver, siento hasta compasión. Señor, hasta me siento culpable de haberle odiado tanto tiempo, de haberle tenido allí. Me siento culpable y llego a decir, ¿qué clase de hijo he sido por tantos años? Y yo que pensé con cantar, con ir a la iglesia, ya era bueno, pero me doy cuenta que estando dentro de la iglesia he estado odiando. Necesito la mente de Cristo. Ese debería ser el llamado de atención para todo. Ese debería ser la consigna nuestra. Señor, yo no quiero que termine este año, Padre, sin haber alcanzado a tener la mente de Cristo. Así como usted se pone planes y dice, voy a comprar esto y aquello y lo voy a hacer en tantas cuotas y yo creo que para tal mes y tal año voy a estar fuera de esta deuda. Así deberías hacerlo con Cristo. Señor, yo me comprometo a trabajar en mi problema. Si mi problema es el rencor, el odio, si mi problema, Señor, es la falta de voluntad, si mi problema, Señor, es la pereza, Señor, yo voy a luchar con la pereza, no quiero ser un perezoso. Los perezosos no van al reino de los cielos. Sin embargo, a quienes llaman perezosos son a los osos, porque inventan. Hasta ellos pueden descubrir quién es más inteligente, obedecer al Creador. Y nosotros que tenemos más capacidades, a veces no lo hacemos. Iglesia, el que no tiene la mente de Cristo tomará las llaves
de su prisión y huirá. Y si esa prisión representa un proceso, estar con alguien que cada cierto tiempo salen chispas, hay esos roces, y decides salir de esa prisión, tú te vas con los mismos defectos que viniste ante el Señor. Si te quedas, el Señor te va a ir avisando. El mismo roce con el hermano, que tengas que verle, que tengas que saludarle, que tengas que decirle Dios te bendiga, así casi forzado. Es un trato de Dios ahí. Estoy raspando tus asperezas. Porque cuando te pones suave, es desagradable. Da gusto. Yo he trabajado muchas veces en la construcción y mis manos se parten. Y a veces me siento incómodo cuando no tengo demasiadas costras, callos, como se dice. Y si cuando toco a mi esposa, siempre tengo ese cuidado de que no vaya a ser que se note mucho, porque sé que es desagradable. Tenía un amigo que tenía todos sus dedos rotos así porque trabajaba en la construcción. Y a él no le importaba. Y siempre andaba pintado, engrasado y sucio. Siempre. Y me daba la mano, hola Mauricio, ¿cómo estás, compadre? Y me abrazaba fuerte él y me daba su mano. Y yo sentía aquí. Y no era agradable. Lo amo, a mi amigo. Lo amo. Tuve que amarlo. Sí. Me abrazaba y me gustaba dar besos. Señor. Yo decía, Señor. Y aprendí a amarlo con lo que eres, con sus asperezas. Iglesia, tienes que aprender a amar a quienes Dios ha puesto alrededor de ti, aunque tengan asperezas. Tienes que aprender a amarlos. Son parte del tratamiento que tú tienes que vivir. No siempre los remedios que da el médico son agradables. Hay veces que el médico te va a recomendar algo que va a ser demasiado amargo, pero te hará bien. Y se ha puesto personas que tú piensas, estas personas están para hacerme la vida imposible. Y Dios dice, no es así. No he puesto personas para hacerte la vida imposible. He puesto personas para tratarte, para sanarte, para liberarte. Todo depende si tienes la mente de Cristo. Porque sin esa mente vas a encontrar que todo tu mundo es un mundo terrible y que todos son malos. ¿Qué harías tú frente a esa situación? ¿Vas a escapar de tu proceso? Sé que dan ganas, también lo he vivido, dan ganas. ¿Cuántas veces mis esposas han dicho, ay Señor, ¿para qué me casé? Si no fuera porque ya firmé, otro gallo cantaría. O la mujer, a veces no lo dice, pero está en su corazón. Dice, no sé si la hice bien o mal, no sé si la embarré con casarme o no. Porque si no estuviera casada, ahora simplemente un portazo, una patada con el trasero y chao, te fuiste. Pero es Dios diciéndote cada vez que piensas eso, me estás demostrando que no quieres ser procesado a mi manera, sino a la tuya. Y la tuya siempre va a ser con mi conveniencia. Es decir, el esposo espera que la mujer sea como un jabón, suavecita, aunque él sea áspero. Y la mujer, ¿cierto? También tiene lo suyo. Desea amor, contención, cariño y todo eso, pero a veces el hombre se pasa al otro límite. Se cree el superhombre, macho alfa, que todo lo domina, lo controla. El hombre también se vuelve religioso. ¿Sabía usted? ¿Sabe que el leer la palabra nos enseña mucho? Pero también si no la leemos con la mente de Cristo, nos transformamos en hombres religiosos. Que vamos a decir, aquí la Biblia dice esto, mi hijita, así que usted viene y me atiende. La Biblia dice que la mujer tiene que honrar a su esposo. Y comienza, ¿y mis pantalones dónde están? ¿Por qué están planchados? ¿No me estás honrando? Dios dice eso. Y usa la palabra de Dios para atacar a su esposa. Puede ser un juego, puede ser una mentira, pero ¿qué sucede que cuando dices esa broma, tu esposo o tu esposa, según que lo diga, está pasando un mal momento? ¿Te das cuenta que es fácil hacer daño?
Y ni siquiera tienes que planificarlo, no. El daño lo puedes hacer simplemente por no controlar tu lengua. La Biblia dice que el peor, el más dañino de todas las partes de nuestro cuerpo, ¿qué es lo que dice que es? La lengua. Y la lengua es chiquitita. Bueno, algunos la tienen más grande, pero hablo en términos coloquiales. La lengua, si la comparamos con las partes del cuerpo, ya vemos que es un pequeño. Y Dios dice que es la lengua la que puede hacer arder un tremendo incendio. Bosques completos quemarse por algo que mi lengua dijo que no debió haberlo dicho, pero que yo le di rienda suelta. ¿Por qué? Porque no quise agarrarme fuerte de la mente de Cristo y busqué el momento preciso para vengarme. Y en vez de unir, he destruido, he dividido. ¿Te das cuenta que es importante la mente de Cristo? Que no se trata solamente de leer la Biblia y de orar por la mañana o por la noche. No, podemos orar y no tener la mente de Cristo. Podemos leer la Biblia y no tener la mente de Cristo. La mente de Cristo se hace notar, ¿sabes cómo? Porque te hace correr donde tus enemigos a decirles: te amo, te perdono y quiero que tú me perdones. Eso es conseguir. Mira, cuando alguien hace eso y lo hace de aquí, del corazón, ya conseguiste la mente de Cristo. Amén. Es una tremenda noticia. Conseguiste la mente de Cristo. Nadie más lo podría hacer sin la mente de Jesús, de Cristo. Amén. Ahora, así pensamos muchas veces en escapar de nuestros procesos, olvidando que estas cosas en su mayoría deben suceder. Es decir, debe pasar. Lo que te está pasando debe pasar. Y dice, y que al final olvidamos que esto nos puede ayudar a entender nuestra torpeza. Sí, porque muchos de nosotros hemos llegado a decir algo que no debemos decir y después, cuando nos damos cuenta que hicimos daño, decimos: Señor, creo que dije algo que no debía. La embarré, como se dice a los chilenos, la embarré. Debía haberlo pensado, debía haberme quedado callado. ¿Para qué hablé? Oye, esta bocota que tengo. Yo he escuchado a gente decir: esta bocota que tengo, y llego y hablo. No pienso, simplemente suelto, y después que suelto digo: oye, la embarré. Bueno, cuando tienes la mente de Cristo sujeta todos tus pensamientos, tus palabras. Ahí está la necesidad de tenerla. Ahora, veamos. Estos procesos nos ayudan a entender nuestra torpeza, a arrepentirnos, nos ayudan a humillarnos y de esta manera mostramos la confianza en Él. Cuando tú decides: Señor, yo en tu nombre ya me metí en esto, estoy en este proceso, como quien dice: Señor, me casé, mi mujer me dijo que la amaba, ella me dijo que me amaba a mí, y ahora, Señor, independiente de que, Señor, tengamos problemas, diferencias, yo he decidido amarle como tú me amaste a mí. Y como tú le amas a ella. Cuando tú piensas así, ¿sabes qué? Ya no ves a una mujer enemiga, o la mujer ya no ve al hombre enemigo. Ahora se da cuenta que todos estamos fallando y necesitamos ser procesados para cambiar. Hay necesidad de conocer más la mente de Cristo, y en su palabra se puede encontrar, pero tienes que querer tener esa mente. Hay gente que dice: no, yo eso sí que no. Si usted me pide que yo sea así, le digo al tiro que no. Eso yo no puedo hacerlo. No puedes, ni debes negarte a la mente de Cristo. Porque cuando Dios permita que el tiempo se termine, y dice la palabra que Cristo vendrá a buscarse ¿a quién? A sí mismo. Es decir, Cristo debe estar en ti y en mí. La mente de Cristo ya debe estar en nosotros. Porque no viene a buscar a una persona, a un hombre, a una mujer que no ha querido tomar la mente de Cristo y que cada vez que Dios lo procesa dice: no, a mí déjeme como estoy. Pecador o no pecador, pero déjeme como estoy. Yo tengo mis oraciones, yo leo la palabra de vez en cuando y creo en Dios a mi manera. Cuando alguien dice eso y no se quiere tomar de la mente de Cristo, entonces es imposible que llegue a suceder que cuando Cristo venga, te llame y diga: tú, hija o hijo, vente conmigo. No, porque dice que vendrá a buscarse a sí mismo.
Amén. ¿Entiendes, iglesia? Asimismo, quiero preguntarte, si Cristo hoy viniese a buscarse a sí mismo, ¿se encontraría en ti? Mejor no responda, guárdelo para usted. Guárdelo porque tiene que trabajar en eso. ¿Se encontraría Cristo en usted? Diría, wow, qué hermoso, estoy frente a un espejo. ¿Sabe lo hermoso que es? Estoy frente a un espejo, me estoy viendo, veo a Matías y me veo a mí. ¿Sucedería eso? Si no es tu respuesta, entonces estarías camino hacia un lugar de tormento y ya no habría más oportunidad. Y cuando Dios habla a tiempo. ¿Y por qué? Porque te ama. Porque te ama y no quiere que vayas a un lugar de tormento si Él tiene un lugar hermoso para ti. ¿Por qué ir ahí? Iglesia, demuestra tu confianza en Dios. Que muchas veces dices, yo confío en Dios. Hay gente que tiene esta frase, no, si yo confío en Dios. Yo sé que Dios está ahí, yo creo en Él, le tengo alta fe a Dios. Pero demuestra tu confianza. Demuéstralo cuando estés en procesos difíciles. Di, aquí, Señor, aquí yo me afirmo de ti. En otro caso, Señor, yo ya hubiese huido. Pero, Señor, ahora que sé que debo tener tu mente, tus pensamientos, entonces, Señor, yo me mantendré firme, erguido. No por orgullo, sino firme, porque he decidido que este es el lugar que me conviene estar, cerca del corazón de Dios. Quiero leerles algo y con esto concluimos. Un hecho real. Un hecho real, familia. En Holanda, del siglo XVI, a Dirk Willem lo llamaron anabaptista. ¿Ya? Que lo que es un anabaptista, alguien que se opone al catolicismo, que dice que los niños deben bautizarse cuando están pequeñitos. Y él decía, no, esto debe ser cuando ya uno como creyente ha crecido, conoce lo que es bueno, lo que es malo, se ha instruido en la palabra y decide bautizarse por Dios, decide seguir. Este término es el que le daba la Iglesia Católica en aquellos tiempos. Y al que se oponía, ¿usted sabe lo que hacía la Iglesia Católica? Los desaparecía. Tan simple como eso, y en el nombre de Dios. Hasta el día de hoy, todavía hay religiones que matan en el nombre de su propio Dios. Ahora veamos esto. Durante el gobierno de los españoles católicos, dice, lo encarcelaron. Ahora estaba huyendo por su vida. Le tocó, como quien dice, el proceso más fuerte. Intentó seguir a Dios, creer en Él, y ahora resultó que eso trajo para su vida una condena. Por ser distinto, por pensar diferente de lo que otro piensa. Nosotros pensamos diferente, ¿o no? Pensamos diferente al mundo en muchas cosas. Usted también piensa diferente. Bueno, póngase, sitúese en este contexto, que porque usted piensa diferente, alguien le diga, entonces te vas a la cárcel. Tan simple como eso. Había escapado por una pequeña ventana de su celda y había descendido por una soga hecha de trapos viejos. Tomó sus ropas, sus sábanas e hizo allí una soga amarrada, una ropa con otra, cayendo en la laguna que estaba congelada junto a la pared de la cárcel. Era en tiempo de invierno. Caminó con cautela sobre el hielo, preguntándose si caería a través de él. Es decir, iba con miedo pisando, escapando de la cárcel. Esa laguna, se pensaba que nadie podía escapar de ahí, porque había agua, el que caía ahí se iba a hundir, obviamente. Había muchos metros de distancia como para llegar a una orilla. Pero sucedió que el frío de aquel invierno se sobrepasó de gran manera y ahora las aguas estaban congeladas. No pesaba más de 46 kilos, porque no comía en la cárcel. Antes de llegar a la otra orilla
de la laguna. Un grito rompió el silencio de la noche. Los meses de hambre soportados en prisión ahora le servían bien, porque no era tan pesado para soportar el hielo. Pero estando a punto de llegar a la orilla, se escuchó un grito que decía: «Deténgase de inmediato». Gritó el guardia por la misma ventana por donde Dirk había escapado momentos antes. Dirk estaba muy cerca de la libertad y continuó su camino, es decir, me vienen siguiendo, yo ya tengo ventaja, no pararé. El guardia gritó de nuevo. Al poner los pies sobre el hielo, enseguida comenzó a perseguir a Dirk. Pero en su tercer paso hubo una grieta, enseguida de un gran salpicón de agua, debido a que el guardia cayó a través del hielo. Sus gritos cambiaron a alaridos de frío y terror. «Ayúdenme, por favor, ayúdenme», le estaba diciendo el guardia ahora al prisionero que estaba a punto de llegar a la orilla. Dirk se detuvo mirando hacia la libertad, es decir, miró la orilla, su libertad, y después se volteó y regresó con rapidez a la laguna de la prisión. Se acostó boca abajo y extendió su brazo para rescatar al guardia medio congelado. En gratitud sarcástica, el guardia agarró a Dirk y le ordenó que regresara a su celda. Y a pesar de su heroísmo, a Dirk lo quemaron en la hoguera por su fe. Esto es lo que intentaba explicarte en la palabra. Que habrá momentos en donde podrás tomar tu libertad y decir: esto es de Dios. Pero él tuvo que elegir entre escapo y salvo mi propia vida, o me devuelvo y salvo a alguien que no me ha hecho el bien, que me ha encarcelado, que no me da comida. Él escogió salvar a su enemigo. Volver a la prisión, ¿para qué? Para terminar el proceso que Dios tenía para él. Y luego de algunos meses fue sacado de allí, y como no quiso renunciar a su creencia, fue quemado vivo. Los cristianos comprometidos no viven de acuerdo con el sentido común. Hacen lo inconcebible conociendo el bien y las consecuencias. Hacen lo imposible como si fuera algo común y corriente. Los creyentes viven de acuerdo a un llamado más alto. Sus acciones y sus reacciones son tan poco comunes que a menudo se malentienden. Se malentiende que teniendo ante él la libertad, se devuelva a buscar y a salvar al que lo había maltratado, al que lo tenía. Se malentiende. Cuando tú hagas algo como esto, cuando usted como iglesia diga: yo amo a aquel, y alguien te diga: pero ¿cómo vas a amarlo si él anda hablando de ti? Esta persona ha dicho cosas feas de ti, ¿cómo puedes decir que lo ama? Y tú digas: sí, Dios me ha enseñado a amar a mis enemigos. Eso es lo que dice este relato, que es inconcebible para la mente humana. Para tus vecinos, para tus amigos, es inconcebible que tú actúes así. Mas para Dios es un motivo de alegría, porque lo que Él ve es: allí hay una mente de Cristo. Amén. Hasta aquí quizás pueden parecer actitudes tontas. Dirk, sin embargo, creía que solo seguía las reglas básicas de la Biblia, es decir, amar, ¿cierto?, a tu prójimo como a ti mismo. Lo que decía él: no quiero que me den gloria por lo que hice, no quiero que nadie me ponga ahí arriba porque wow, qué tremendo. No, yo solamente hice lo que la Biblia, la palabra me decía que debía hacer. Puso las necesidades de otros antes que la suya. Mira, esto es la necesidad de otros. La necesidad es que alguien estaba en peligro, era su enemigo, pero su necesidad era escapar, ser libre. Pero puso esa necesidad primero. Yo te aseguro, iglesia,
que esta semana Dios te va a llevar a experimentar esto. Y te guste o no te guste, Dios te va a recordar esta palabra, este mensaje. Y te va a decir, llegó la hora de que decidas por tus necesidades primero, por lo que tú ganas, por lo que a ti te conviene, o por la necesidad de esta persona, aunque no sea de tu lado. Nos va a probar. Cuando nos sacrificamos, puede que no siempre tenga sentido para el mundo, pero sabemos que desde una perspectiva celestial estamos progresando. ¿Vive más a menudo según el sentido común? Es una pregunta. Usted como iglesia, yo como iglesia, ¿vivo más con el sentido común? Cuando tomo decisiones, ¿lo hago por sentido común? ¿Porque es lo que corresponde? ¿O está comprometido a seguir los mandamientos de Dios a cualquier costo? Es decir, si Dios me dice, ama a tu enemigo, yo estoy comprometido a amarlo, porque Dios lo dijo. Y no necesito que mi enemigo cambie. Por favor, guarde esto. No necesitas, no debes pedir que tu enemigo cambie para poder amarle. Dios te dice, ámale para que cambie. Es al revés. Ama para que cambie. No esperes que cambie para que lo ames. El amor de Dios será exigido en tu vida esta semana. Y espero de todo corazón que pases esta prueba. Porque si la pasas y te recuerdas qué es lo que Dios